Hola, mi nombre es Pascual Osvaldo Alcacio Romero. Nací más bien, cuenta mi madre que nací en el Estado de México, en Nezahualcóyotl. A mí no me consta porque no me acuerdo, pero nací en el Estado de México, en Nezahualcóyotl. Actualmente vivo en la alcaldía de Iztapalapa, en la bella y hermosa alcaldía de Iztapalapa. Ok. Nací en 1985, así como la novela de George Orwell, por eso me siento orgulloso de haber nacido en ese año. Mira, en sí mi profesión es la de docente. Me gusta mucho trabajar con los jóvenes de la media superior. He dado clases en el bachillerato, en las prepas del IEMS, del Instituto de Educación Media Superior. Actualmente me encuentro laborando en la Universidad Intercontinental en su bachillerato dando la materia de oratoria. Pero también me gusta mucho eso de ir a contar cuentos en las primarias. Ahorita tenemos una gira por el bello municipio de Iztapaluca, en donde vamos recorriendo varias primarias y vamos contando historias y compartiendo experiencias literarias. Mi actividad diaria es como que muy variada, es decir, en eso del arte siempre estás como muy a la expectativa de qué es lo que va a ocurrir. Si alguien me dice, ¿sabes qué? Necesito que mañana vengas a una escuela a contar un cuento, pues tengo que organizar todos mis tiempos para poder ir a esa escuela y poderlo hacer. Entonces, como que no es una actividad que se vaya planificando a futuro, sino es como salir sobre el bomberazo, ir a resolver lo que tengamos que hacer para ir llevando esta doble vida, le digo yo, entre el ser docente y el ser un ente artístico, una persona que se dedica a los cuentos y cosas por el estilo. ¿Qué es lo que me hace feliz dentro de mi trabajo? Esta interacción con las personas, principalmente con los jóvenes y los niños, me hace sentir como alguien que está buscando generar una transformación a partir de la literatura. Me gusta mucho adaptar los cuentos literarios para que los niños tengan algún tipo de enseñanza, pero no una enseñanza como moralista o muy pedagógica, sino como algo que puedan aplicar en su día a día. Tengo una versión sobre los tres cochinitos, en donde en vez de que el lobo vaya a tirarle sus casas, es un lobo que se anda asomando por las ventanas de los baños de los cochinitos. Entonces es un lobo cochinote en donde anda espiando a los cochinitos que están en el baño. Y cuando termino de contar la historia, les digo a los niños que hay lugares en donde deben de tener un espacio personal y solamente para ellos, y ese lugar es el baño. Y que ningún tío, ningún hermano tiene que estar espiándolos por la ventana cuando ellos estén ni en su escuela ni en la casa. Entonces, ese tipo de cosas son las que a mí me hacen feliz, poder utilizar la literatura como una herramienta para decirle algo a un niño, a una niña, que seguramente le va a servir en algún futuro y le va a dejar como una pequeña enseñanza. Es muy divertido esto porque cuando yo era joven, hace como miles de lustros, yo tenía esta idea de querer ser un rockstar. Recuerdo que tenía unos amigos que tenían su banda de rock y yo estaba ahí, luego los acompañaba y me decía, ay, me gustaría que algún día poderme subir a un escenario y cantar una canción. Y conforme fue pasando el tiempo, me di cuenta que esa idea la fui transformando y sí pude llegar a los escenarios, a los públicos, pero desde las infancias, desde los niños. Entonces, en vez de convertirme en un rockstar de la autodestrucción, me he convertido como en este personaje que llega a las escuelas, se pone un sombrero, saca un conejo de su chistera y cuenta un cuento y los niños terminan embelesados con lo que les estoy contando. Y cuando ellos me aplauden y veo sus sonrisitas a la hora del recreo y me dicen, ah, ya sé cómo tú haces la magia. Y yo les digo, pero no le digas a nadie. Eso me llena mucho, me alegra bastante porque de alguna manera cumplí mi objetivo, pero de una manera diferente y a partir de de un público diferente. Trabajar con los niños es de lo más cansado, pero de lo más enriquecedor, porque si a un niño no eres capaz de entretenerlo, a los 5 minutos ya está haciendo otra cosa. Entonces, poder tener la suerte de tenerlos embelesados 45, 60 minutos con una historia, con un cuento o con un truco de magia, me llena mucho, me hace muy, muy feliz. Me gusta mucho el trabajo colaborativo.
Considero yo que el trabajar con compañeros, compañeras desde un ámbito no institucional hace que las personas vayan fortaleciendo lazos. Y no solo me refiero al trabajo como una fuente de ingreso económico, sino como el poder rescatar tu espacio vecinal, tu trabajo laboral. El trabajo colaborativo considero yo que lo hemos ido perdiendo en esta individualización del sujeto, en donde mientras a mí no me pase nada, todo lo demás puede seguir igual. Cuando cambias el chip, te das cuenta que el que algo suceda en tu colonia también te va a repercutir a ti. No en el momento, pero sí a largo o mediano plazo. Y no poner cartas en el asunto hace que ese problema vaya escalando hasta que se convierta en un gran problema. Entonces, ese tipo de cosas a mí me gustan mucho, el poder trabajar de manera colaborativa. Me gusta mucho trabajar con los niños y con las niñas, porque me doy cuenta que los vacíos que tenemos los adultos raramente o rara vez lo vamos a poder llenar con algo que no sea con replicar algo que nos hubiese gustado con los demás. Es decir, yo no tuve la figura paterna, entonces para mí es muy complicado poder sanar esa herida, pero cuando veo que yo a un niño o a una niña le doy un consejo de, pues no te preocupes, a lo mejor tu papá no te quiere o no te quiso, pero tienes al abuelito, tienes a la abuelita, al tío, a la tía que están viéndote por ti, genera una satisfacción en mi persona también. Soy una persona muy tranquila, creo yo también muy sensible, en el sentido de que si veo que a algún perro lo están pateando, le digo a la persona, oiga, por favor no haga eso. Y también me gusta mucho ser muy educado, generalmente siempre me refiero a las personas de la segunda persona, no, usted, ¿cómo está? Porque se me hace como que una cosa muy propia y muy divertida. Cuando alguien te dice, no me diga, no me hables de usted, háblame de ti, me da mucha risa y lo sigo haciendo a veces también como para hacerlas repelar un poquito. ¿Qué fue lo que detonó esto? Pues lo mismo que te comento, la individualización. Recuerdo que cuando yo era pequeño, pues mi mamá se tenía que ir a trabajar. Y entonces mi hermano y yo, mi hermano es más joven que yo, nos quedamos en la casa solitos. Y lo único que teníamos al alcance era la televisión y uno que otro libro. Por fortuna, entre uno de esos libros encontré un libro que era de mitología griega, era un diccionario de mitología griega. Cuando yo descubrí a los monstruos mitológicos, faunos, sirenas, medusas, Perseo, Teseo, Hércules, y empiezo a leer estos libros, pasó algo en mi cabeza que revolucionó todo. Hizo que transformara el mundo. Cuando yo recuerdo mucho una postal literaria en donde íbamos al trabajo con mi mamá, íbamos en el Ruta 100 hace muchísimo tiempo, y yo me quedaba viendo en la ventana y me imaginaba una vida diferente para mí. Me imaginaba que en vez de ir a trabajar íbamos a ir a Disneylandia. Entonces, ese tipo de cosas me sirvieron para darme cuenta que la literatura era una gran herramienta para sopesar la cotidianidad o a veces la frustración de la vida misma. Y cuando lo pude complementar de la manera oral, se convirtió en una herramienta que transforma y cambia no solo mi mundo, sino cambia el mundo de las personas que me rodean. Porque a veces con un consejo, con una frase de algún personaje les reinicias el pensamiento. Sí, cuando las cosas no van saliendo como uno las espera, que es la mayor veces del tiempo, igual es la literatura. Yo recuerdo que tuve un momento de mi vida en la depresión muy marcada cuando era joven, que me sentía ausente, fuera de todo, fuera de lugar, fuera de contexto. Y fue cuando conocí la poesía. Cuando empecé a leer poesía, algo arrancó de nuevo en mi maquinaria individual, en mi maquinaria emocional, que me hizo darme cuenta que las emociones que vamos sintiendo son universales, son como arquetípicas. Es decir, todo el mundo en algún momento nos vamos a sentir tristes, felices, enamorados, desilusionados. Y cuando el poeta es capaz de plasmarlo en una línea, lo comparte. Y cuando tú lo lees, lo revives una y otra vez. Entonces, cuando las cosas empiezan a complicar en mi existencia, lo que hago es buscar poesía. Hay gente que me dice que es como evadir la realidad y yo les cuestionaría qué es lo real. Entonces, a partir de eso, cuando veo que algo no me funciona, me pongo a escribir. Me gusta mucho escribir, escribo poemas y leer también es como que lo que me mantiene ocupado en dejar que la emoción esté,
pero también proyectarla y sacarla y que se convierta en algo útil. Sí, me gusta mucho esta solidaridad que tenemos cuando algo no va saliendo bien. Yo recuerdo que el año pasado tuve el incidente de que mi niña se enfermó de neumonía y entonces tuve que internarla en un hospital particular porque al ser un ente que trabaja por honorarios o por proyectos a mediano y largo plazo en la Secretaría de Cultura, no cuenta uno con prestaciones y derechos de salud. Entonces recuerdo que yo posteé en mi Facebook que mi niña estaba en el hospital y que lo que tenía como recurso económico ya no alcanzaba a solventar algunas necesidades. Y la gente, sin que yo se los pidiera como tal, me empezó a decir, oye, pues pásame tu número de cuenta, o dónde te depositamos, o dónde te hago llegar esto. Y sentí muy bonito porque dije, el mexicano tiene esa gran virtud de cuando ve que alguien está en desgracia, corre a ayudarlo, a socorrerlo, y lo podemos poner en ejemplos como lo que sucedió en Acapulco, lo que ha pasado en diferentes partes del mundo. Cuando se hacen o se necesitan colectas, los mexicanos somos de los principales personajes que estamos ahí impulsando, ayudando. Recuerdo que mi mamá me cuenta sobre el temblor del 85, que muchos vecinos y vecinas se organizaban para salir a buscar a personas que estaban todavía desaparecidas, o mover escombros, o limpiar calles. Entonces considero que la gran virtud que tiene el mexicano es encontrar la solidaridad en sí mismo. Por eso es que me gusta esto del trabajo comunitario, porque no me gustaría que se perdiera eso, que dejáramos de ser un mexicano que solo mira hacia el frente, hacia alguna pantalla, y que deja de ver lo que está ocurriendo a su alrededor, que es como que lo que nos mantiene como una gran nación, como un gran pueblo. Sí, lo que yo les quisiera compartir es que tengan libros en su casa, donde sea, pongan libros en la mesa, en el baño, en la cocina, libros de todos colores, de todos tamaños, porque tú no sabes cómo un libro va a cambiar la vida de un niño, de una niña. Y entonces, que no lo tengan a la mano, que los tengan en esos grandes libreros que tienen luego los papás en sus bibliotecas. No me voy a agarrar ese libro porque es muy especial. Quitémosle esa etiqueta al libro como un objeto que hay que cuidar y cultivar, y cambiémosla por un objeto que es como una semilla, y donde tú la dejes va a crecer y va a germinar. No va a crecer como un árbol, pero va a germinar como una idea en quien lo tome y quien lo lea. Entonces es como esta invitación a que tengan libros por doquier, que cuenten historias. A todo mundo nos gusta contar historias. Yo luego nos gusta contar y también leerlas. Yo luego voy en el metro y a la gente que va escribiendo, ¿no? Y yo estoy leyendo ahí lo que, no, ¿qué crees que no te voy a poder ver hoy porque ya se dio cuenta mi esposo? Entonces, ese tipo de cosas, a todo mundo nos gusta contar historias. Y crean en la magia, enséñenle a sus niños, a sus niñas a creer en seres fantásticos. La verdad es que la fantasía es algo que nos mantiene cuerdos, a pesar de que suene como paradójico. Creer en estas situaciones nos hace solventar la rutina y la cotidianidad con la que vamos viviendo día a día. Y yo les voy a enseñar por qué es importante leer. Cuando uno no lee, nuestra cabeza está así, no tiene nada, está vacía. Pero cuando uno empieza a leer sus primeros libros y conoce historias de dragones, de dinosaurios, de duendes, de princesas, de sapos y de cosas así, la cosa empieza a cambiar. Se empieza a transformar el mundo. Pero no solo basta con leer y quedárnoslo nosotros, sino cuando uno lo comparte con alguien, lo comparte con el vecino, lo comparte con el primo, con la sobrina, el mundo todavía se transforma y agarra una cosa increíble, se llena tanto que se transforma en esto. Entonces nuestra cabeza, de pasar a esto, termina convertida en algo como esto, en donde la literatura es lo que transforma, lo que cambia, lo que nos hace diferentes a los animalitos y lo que nos convierte en seres que compartimos y expresamos lo que sentimos. Bueno, pues muchas gracias, estoy muy contento por estar aquí con ustedes. Gracias. Adiós.